En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo reptil de la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Sí. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y bendíjolos Dios, y díjoles: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2. El jardín del Edén. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había creado e hizo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la haz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había plantado Jehová Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás ciertamente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 3. La caída. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y dijo Jehová Dios a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Y conoció Adam a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo: He adquirido varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? Respondió él: No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis capítulo 5. De Adán a Noé. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que fueron criados. Y vivió Adam 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adam, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adam 930 años. Y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y murió, y anduvo Enoch con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años, ciertamente. Y caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Y vivió Lamech 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamech, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamech 777 años, y murió. Y fue Noé de 500 años, y engendró a Sem, a Cham y a Jafet. Génesis capítulo 6, el diluvio, preparación. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Vi a gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dolióse en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta la culebra, y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Mas Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cham y a Japet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne es venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo mantenimiento que se come, y júntalo a ti, y será para mantenimiento de ti y de ellos. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis capítulo 7, el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De toda bestia limpia, tómate de 7 parejas, macho y su hembra. Mas de las bestias que no son limpias, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la haz de la tierra toda sustancia que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. El mismo día entraron Noé, y Sem, y Cham, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda cosa que vuela. Y a medida que la lluvia caía, las aguas se aumentaron y alzaron el arca sobre la tierra. Y las aguas prevalecieron y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la haz de las aguas. Las aguas se excedieron en gran manera sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto subieron las aguas después que los montes fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados, y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y las culebras y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca,
solamente ellos, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis, capítulo 8, el fin del diluvio. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y menguaron las aguas, y cerráronse las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y posó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10º mes, al primero del mes, se descubrieron las cabezas de los montes, y sucedió que, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la haz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvióse a él en el arca porque las aguas estaban aún sobre la haz de toda la tierra. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de toda bestia limpia y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y olió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el ingenio del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Todavía, mientras la tierra durare, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche, no cesarán. Génesis capítulo 9, el pacto con Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor sea sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios él hizo el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cham y Jafet, y Cham es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¿Y fueron todos los días de Noé 950 años? Sí, y murió. Génesis capítulo 10, la tabla de las naciones. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cham y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Ashkenaz
y Rifat, y Togarmá, y los hijos de Javán, Elishá, y Tarshish, Kittim y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cham, Chus, y Mizraim, y Fut, y Canaán. Y los hijos de Chus, Seba, y Jabilá, y Sapta, y Raama, y Saptecha. Y los hijos de Raama, Sheba, y Dedán. Y Chus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por tanto se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el principio de su reino Babilonia, Erec, Acad y Calné en la tierra de Shinar. A Sem también le nacieron hijos, padre de todos los hijos de Eber, hermano de Jafet el mayor. Los hijos de Sem, Elam y Asur, y Arfaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Hul, y Geter, y Mash. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis capítulo 11. Babel y la genealogía. Era entonces toda la tierra de una sola lengua y una misma habla. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos ciudad y torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la haz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un lenguaje, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les retraerá de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la haz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y de allí los esparció sobre la haz de toda la tierra. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y asentaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años. Y murió Tare en Harán. Entonces, Génesis capítulo 12. El llamamiento de Abram. Y Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abram, como Jehová le dijo, y fuese con él Lot. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el Alcor de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y díjole, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y movió más adelante Abram, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para peregrinar allá.
porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que, cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y será que, cuando los egipcios te vieren, dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Di, por favor, que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por razón de ti. Entonces Faraón mandó acerca de él a gentes que lo acompañasen, y a su mujer con todo lo que tenía, y que le dejasen ir. Génesis capítulo 13. Separación de Abram y Lot. Subió pues Abram de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el mediodía hasta Bethel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bethel y Jai, al lugar del altar que allí había hecho antes, e invocó allí Abram el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no bastaba para que morasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre mí y ti, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Abram asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, en gran manera contra Jehová. Y dijo Jehová a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que ves, a ti la daré y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Y Abram alzó su tienda y vino, y moró en el alcor de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis capítulo 14. La guerra de los reyes. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, de Arioch, rey de Ellasar, de Chedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Chedorlaomer, y al 13º año se habían rebelado. Y vino uno de los que habían escapado, y dio aviso a Abram el hebreo, que moraba en el alcor de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abram. Y oyó Abram que su hermano estaba cautivo, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 818, y siguiólos hasta Dan, y derramó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y batiólos, y fuelos siguiendo hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y la gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, después que volvió de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Shabé, que es el valle del rey. Entonces Melchisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto,
y bendíjole y dijo: Bendito sea Abram del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle a Abram los diezmos de todo. Génesis capítulo 15, el pacto de Dios. Y después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dijo más Abram: Mira que no me has dado simiente, y he aquí que es mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y he aquí palabra de Jehová a él, diciendo: No te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Y sacólo fuera y díjole: Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y díjole: Así será tu simiente. Y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Y díjole: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo: Tómame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad la una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y a la caída del sol sobrevino gran sueño a Abram, y he aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abram: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y sucedió que puesto el sol, y ya obscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasó por entre los pedazos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Génesis capítulo 16. Agar y Ismael. Y Sarai, mujer de Abram, no le había parido hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abram: He aquí, Jehová me ha cerrado el vientre para que no para. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al dicho de Sarai, y tomó Sarai, mujer de Abram, a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y dióla a Abram su marido por mujer. Y él entró a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y afligióla Sarai, y huyó de su presencia. Y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y humíllate bajo de su mano. Díjole también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu simiente que no se podrá contar a causa de la multitud. Y díjole el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba:
Tú eres el Dios de la vista, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Y llamó a Abram el nombre de su hijo que le parió Agar, Ismael. Y era Abram de edad de 86 años, cuando parió Agar a Ismael. Génesis capítulo 17. El pacto de la circuncisión. Y siendo Abram de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto, y daré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, yo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y pondré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti, y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abram, y tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas su nombre será Sara, y bendecirla he, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de parir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Mas en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y pondrélo por gran nación. Mas mi pacto confirmaré con Isaac, el que Sara te parirá por este tiempo el año siguiente. Génesis capítulo 18, la visita y la intercesión. Y aparecióle Jehová en el alcor de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse a tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Traeré ahora un poco de agua, y lavaréis vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, por cuanto habéis pasado por vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba a sus espaldas, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí, diciendo, después de envejecida tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será verdad que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y apartáronse de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvióse a su lugar. Génesis capítulo 19, destrucción de Sodoma.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, y humillóse hacia la tierra, y dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y poséis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas porfióles mucho, y vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido hasta ser grande delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y cuando hubo amanecido, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, siendo la misericordia de Jehová para con él. Y sacáronle, y pusiéronle fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los hubieron sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Capítulo 20. Abraham y Abimelech. Y partió de allí Abraham a la tierra del mediodía, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer: Mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: He aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y Abimelech nunca se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él: Mi hermana es? Y ella igualmente dijo: Mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón haz esto. Y también yo te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la volvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y diólos a Abraham, y devolvióle a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: He aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira, él te sea por velo de ojos para con todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado enteramente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Génesis capítulo 21. Nacimiento de Isaac. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió Sara, y parió un hijo a Abraham en su vejez, al tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nacía, que le había parido Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de edad de 100 años, cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual le había parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada simiente. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu simiente. Y alzó Dios los ojos de Agar, y vio una fuente de agua. Y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho. Y creció, y habitó en el desierto, y fue flechero. Génesis capítulo 22, el sacrificio de Isaac. Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsole a Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo de manos y pies, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Génesis capítulo 23. Muerte y sepultura de Sara. Y fueron los años de la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriath Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a lamentar a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: forastero y advenedizo soy entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, diciendo: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu muerta en lo mejor de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura, para que no entierres tu muerta. Y respondió Efrón a Abraham, diciendo: Señor mío, óyeme, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra a tu muerta. Y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, 400 siclos de plata de buena ley, de mercader. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela enfrente de Mamre, la misma heredad, y la cueva que en ella estaba, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus términos alrededor, por propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella está, firme para Abraham, en posesión de sepultura de los hijos de Het. Génesis capítulo 24. Rebeca. Y era Abraham ya viejo y avanzado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo.
Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: «Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuyas tierras yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac». Y el criado le respondió: «Quizá la mujer no querrá venir conmigo a esta tierra. Volveré a llevar tu hijo a la tierra de donde saliste». Y díjole Abraham: «Guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí mujer para mi hijo». Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nachor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro al hombro. Y la moza era de hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, y descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y subió. Entonces el criado sacó vasos de plata y vasos de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio presentes preciosos a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron, él y los varones que con él venían, y durmieron, y levantáronse por la mañana, y dijo: enviadme a mi señor. Y llevóla Isaac a la tienda de Sara su madre, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Génesis capítulo 25. Muerte de Abraham y nacimiento de Esaú y Jacob. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Simram, y a Jocsán, y a Medán, y a Madián, y a Isbac, y a Súa. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y expiró Abraham, y murió en buena vejez, anciano y lleno, y fue reunido a su pueblo. Y sepultáronlo Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Geteo, que está enfrente de Mamre, la heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y eran los años de Isaac 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová: dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cumplidos fueron sus días para parir, y he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y todo él velloso como una ropa de pelo, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y fue Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Entonces Esaú dijo a Jacob: ruégote que me des a comer de eso rojo, pues que estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme hoy tu primogenitura. Y dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Entonces dijo Jacob: júramelo hoy. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis capítulo 26. Isaac en Gerar y las promesas. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová y díjole:
No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y yo seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando tal vez, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer. Entonces llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, a la verdad es tu mujer. Como pues dijiste, es mi hermana. Y respondióle Isaac: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y díjoles Isaac: ¿por qué venís a mí, siendo que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: vemos que Jehová es contigo en verdad, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y aconteció que, cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron de ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y díjole: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y cógeme caza, y hazme un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que mi alma te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo a coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza, y hazme un guisado sabroso, para que yo coma, y te bendiga delante de Jehová antes que muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 cabritos buenos de las cabras, y yo haré de ellos para tu padre guisados sabrosos, como a él le gusta. Y tú los llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y díjole Isaac: acércate ahora y te palparé, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no. Y acercóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú son. Y dijo Isaac temblando de gran temblor, y dijo: ¿quién es el que cogió la caza y me la trajo? Y comí de todo antes que vinieses. Yo le bendije, y será bendito. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Génesis, capítulo 28, el sueño de Jacob. Entonces Isaac llamó a Jacob, y bendíjole y mandóle diciéndole: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplicarte hasta venir a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra en que peregrinas, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca,
madre de Jacob y de Esaú. Y acertó con un lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, y puso de cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba sentada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis capítulo 29, Jacob, Raquel y Lea. Y levantóse Jacob, y fue a tierra de los orientales, y miró, y he aquí un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los rebaños, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Y él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Tiene paz? Y ellos respondieron: Sí, paz. Y he aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y aconteció que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, acercóse Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y besó Jacob a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y sirvió Jacob a Labán 7 años, y pareciéronle como pocos días por el amor que le tenía. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido, para que cohabite con ella. Y aconteció a la mañana, que he aquí era Lea, y dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y respondió Labán: No se hace así en lugar nuestro, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y darémoste también esta otra, por el servicio que conmigo trabajarás aún otros 7 años. Génesis capítulo 30. Los hijos y el trato con Labán. Y vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bila, entra a ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Silpa su sierva y dióla a Jacob por mujer. Y parió Silpa, sierva de Lea, un hijo a Jacob. Y dijo Lea: Vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y dijo Jacob a Labán: Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido, y váyame, porque tú sabes el servicio que te he hecho. Y díjole Labán: Haya yo gracia en tus ojos. He echado un augurio, y he entendido que Jehová me ha bendecido por amor de ti. Y dijo: Señálame tu salario, que yo lo daré. Y esforzábase el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Génesis capítulo 31. La huida de Jacob. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta gloria.
Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También dijo Jehová a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Entonces envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y díjoles: yo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces. Empero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Respondió entonces Raquel y Lea, y dijéronle: ¿tenemos parte ni heredad ya en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tenido ya por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Y huyó Jacob con todo lo que tenía, y levantóse y pasó el río, y puso su tienda en el monte de Galaad. Y fue dicho a Labán al tercer día como Jacob había huido. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué hurtaste mi corazón y has traído a mis hijas como cautivas a espada? ¿Por qué te escondiste para huir y no me avisaste para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con vihuela? Y ni aún me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Génesis capítulo 32. La lucha en Peniel. Y fuese Jacob su camino, y encontráronle ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: el campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles, diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado, y detenídome hasta ahora, y tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y repartió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 cuadrillas, y dijo: si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y como vio que no podía con él, tocó en el hueco de su muslo, y desajustóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis capítulo 33. El reencuentro con Esaú. Y alzó Jacob sus ojos y miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, y a Lea y sus niños luego, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos, e inclinóse a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Y corrió Esaú a su encuentro, y abrázole, y echóse sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio las mujeres y los niños, y dijo: ¿qué te parecen estos? Y Jacob respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron.
Y llegóse también Lea con sus niños, e inclináronse. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió: para hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, porque así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que me has recibido favorablemente. Y partió Jacob a Sucot, y edificó allí casa, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y vino Jacob bien a salvo a la ciudad de Sichem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde tendió su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Sichem, por 100 monedas de plata, y erigió allí un altar, y llamólo el Elosh Israel. Génesis capítulo 34. El ultraje de Dina. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había ésta parido a Jacob, a ver las hijas de la tierra. Y viola Sichem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y acostóse con ella, y afligióla. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y amó a la moza, y habló al corazón de ella. Y habló Sichem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer esta moza. Y oyó Jacob que Sichem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Entonces respondieron los hijos de Jacob a Sichem y a Hamor su padre con engaño, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y dijéronles: no podremos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos asiento, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos de las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Y aconteció que al tercer día, cuando estaban a dolor, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron sobre la ciudad confiadamente, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Sichem, su hijo, mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Sichem, y saliéronse. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: habéisme turbado con hacerme aborrecible a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra mí, y me herirán con sus siervos, y seré destruido yo y mi casa. Génesis capítulo 35. Betel y la muerte de Raquel. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba en Sichem. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de un alcor, y llamóse su nombre Ayón Bachut. Después partieron de Betel, y hubo todavía como media legua de tierra para venir a Efrata, cuando parió Raquel, y hubo en su parto duro trabajo. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues que murió, llamó su nombre Ben-Oni, mas su padre llamó su nombre Benjamín.
Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, que es Betlehem. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió. Y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Génesis capítulo 36. La genealogía de Esaú, Edom. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Aholibama, hija de Ana, hija de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Y dijo Esaú: vuelve, y yo pondré contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué hallo gracia en los ojos de mi señor? Y estos son los nombres de los duques de Esaú, por sus familias, por sus lugares, por sus nombres: duque Timna, duque Alba, duque Getet, duque Aholibama, duque Ela, duque Pinón, duque Cenaz, duque Temán, duque Mibsar, duque Magdiel, duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su heredad, el cual es Esaú, padre de los edomitas. Génesis capítulo 38. Judá y Tamar. Y aconteció en aquel tiempo que descendió Judá de con sus hermanos y apartóse hasta un varón adullamita que se llamaba Hira. Y vio Judá allí una hija de un cananeo, el cual se llamaba Shua. Y tomóla y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo, y llamó su nombre Er. Y dijo Judá a Onán: entra a la mujer de tu hermano y desposa con ella y levanta simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y fuese Tamar, y estúvose en casa de su padre. Y dijo Judá a Tamar su nuera: ruégote que tomes de mi mano estas arras. Y ella respondió: ¿qué me has de dar que me las des? Él respondió: enviaré de mi ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu anillo y tu brazalete y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y durmió con ella, y ella concibió de él, y a la par de ella fue roto. Y sacó el otro, el cual dijo: ¿por qué has roto la rotura sobre ti? Y llamó su nombre Fares. Salió después su hermano, sobre cuya mano estaba el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Génesis capítulo 39. José y la mujer de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, comprólo de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció después de estas cosas que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Mas él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se cura de lo que hay en casa conmigo y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aunque ella hablaba a José cada día, y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que en un día entró él en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella asió de su ropa diciendo: duerme conmigo.
Entonces dejó él su ropa en las manos de ella y huyó y salió fuera. Y tomó su amo a José y púsole en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Empero Jehová fue con José y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la cárcel. Y el principal de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que estaban en aquella cárcel. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Génesis capítulo 40. Sueños en la cárcel. Y aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus 12 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos. Y púsolos en la casa de la cárcel, en el lugar donde estaba preso José. Y soñó el principal de los coperos su sueño, y contólo a José, y díjole: Yo soñaba que una vid estaba delante de mí, y en la vid 3 sarmientos que a medida que brotaban, echaban flor, y las uvas maduraban. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, y las exprimí en la copa de Faraón, y di la copa en mano de Faraón. Entonces le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de ellos, Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando te fuere bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y sácame de esta casa, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusiesen en la cárcel. Y el principal de los panaderos vio que había interpretado para bien, y dijo a José: También yo soñé que veía 3 cestillos blancos sobre mi cabeza, y en el cestillo más alto había de toda suerte de manjares de Faraón, obra de panadero, y las aves comían de ellos del cestillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 cestillos son 3 días. Al cabo de ellos Faraón te quitará la cabeza de encima y te colgará en un madero, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y no se acordó el principal de los coperos de José, sino que le olvidó. Génesis capítulo 41. Faraón, los sueños y el ascenso de José. Y aconteció que pasados 2 años, Faraón soñó que estaba parado junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían otras 7 vacas, feas a la vista y enjutas de carne, y parábanse junto a las vacas a la orilla del río, y que las vacas feas a la vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas a la vista y gordas. Y despertó Faraón, durmióse de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que después de ellas subían 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y vio que era sueño. Entonces el copero mayor habló a Faraón diciendo: Acuérdome hoy de mis pecados. Faraón se enojó contra sus siervos y me echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al panadero. Y soñamos un sueño él y yo en una misma noche. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, siervo del capitán de la guardia, y contámoselos, y él nos interpretó nuestros sueños. Entonces Faraón envió y llamó a José, y sacáronlo de la cárcel apriesa, y afeitóse, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he soñado un sueño, y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Hallaremos otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa,
y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Génesis capítulo 42, el primer viaje de los hermanos. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Y vio José a sus hermanos, y conociólos, mas hizo como que no los conocía, y hablóles ásperamente, y díjoles: ¿de dónde venís? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. Y José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y acordóse José de los sueños que había soñado acerca de ellos, y díjoles: espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, hombres de verdad somos, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo: no, a ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y volviéronse a Jacob su padre, y contáronle todas las cosas que les habían acaecido. Y les dijo su padre Jacob: me habéis privado de mis hijos. José no parece, y Simeón no parece, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Génesis capítulo 43. El segundo viaje a Egipto. Y el hambre era grave en la tierra. Y aconteció que, como acabaron de comer el alimento que trajeron de Egipto, dijo su padre: volved y compradnos un poco de alimento. Y respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó, diciendo: no veréis mi rostro si no trajeréis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Mas si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no trajeréis a vuestro hermano con vosotros. Entonces dijo Israel: ¿por qué me hicisteis este mal de decir a aquel varón que teníais más hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarámosle conforme a estas palabras. ¿Pudimos acaso saber que había de decir: traed a vuestro hermano? Y los varones tomaron el presente, y tomaron consigo doble suma de dinero y a Benjamín, y levantáronse y descendieron a Egipto, y presentáronse delante de José. Y como vio José a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, y degüella bestias, y adereza, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y entremetió la casa de José, y sacó el presente que tenían en sus manos, y metiéronlo en casa. Y él les preguntó cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el viejo que dijisteis, ¿vive aún? ¿Es vivo todavía? Y ellos respondieron: bueno está tu siervo nuestro padre, vive aún. Y ellos se inclinaron y hicieron reverencia, y alzando él sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y apresuróse José, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entróse en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió fuera. Génesis capítulo 44. La copa de José. Y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: enche los costales de estos varones de alimentos, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y mi copa
la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, y el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Habiendo ellos salido de la ciudad, y no habiendo aún ido lejos, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis hurtado mi copa de plata? Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada, que muera, y aún nosotros seremos siervos de nuestro señor. Entonces él les dijo: sea ahora como decís, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Apresuráronse entonces a bajar cada uno su costal en tierra, y abrió cada cual el costal, y buscó desde el mayor hasta el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Génesis capítulo 45. José se da a conocer. Y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado de él, y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, mientras que se dio a conocer José a sus hermanos. Entonces dio su voz a llorar, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para vida me envió Dios delante de vosotros. Daos prisa, e id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y diéronle las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, porque no los creía. Génesis capítulo 46. Viaje a Egipto. Y partió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y levantóse Jacob de Beerseba. Y tomaron los hijos de Israel a Jacob su padre, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su simiente consigo. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a encontrar a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y presentándose delante de él, echóse sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, pues que he visto tu rostro y aún vives todavía.
Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y haré saber a Faraón, y diréle: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Génesis capítulo 47. Jacob ante Faraón. Y vino José, y dio aviso a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y José trajo a Jacob su padre, y presentólo delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y bendijo Jacob a Faraón, y salióse de delante de Faraón. Y acomodó José a su padre y a sus hermanos, y dióles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como Faraón había mandado, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan hasta la boca del niño. Y acercáronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y díjole: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Ruégote que no me entierres en Egipto. Génesis capítulo 48. Efraín y Manasés. Y sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín, y avisaron a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo Jacob a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y pondré sobre ti naciones de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente después de ti, por heredad perpetua. Y dijo Jacob a José: ahora pues, tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en su heredad. Entonces tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízolos acercar a él. Mas Israel extendió su mano derecha y púsose sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, siendo Manasés el primogénito. Así bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me rescata de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Génesis capítulo 49. Las bendiciones de Jacob. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas no serás principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces fuiste manchado. Simeón y Leví, hermanos, instrumentos de maldad sus armas, en su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Porque en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron el muro. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, encúrvose, echóse como león, así como leona. ¿Quién lo despertará? José, ramo fructífero.
junto a la fuente ramo fructífero. Sus vástagos se extienden por el muro. Amargáronle y asaeteáronle y aborreciéronle los flecheros. Mas su arco se asentó con fortaleza, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor y la piedra de Israel. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Génesis capítulo 50. Muerte y sepultura de Jacob. Y cayó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y cumpliéronse en él 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados, y lloráronlo los egipcios 70 días. Y subieron con él el carro de Faraón, y gente de a caballo. Y fue un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endechóronlo allí con grande y grave lamentación. E hizo duelo por su padre 7 días, y volviéronse José y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que hubo sepultado a su padre. Y viéndose los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque hicieron mal contigo. Y José les respondió: ¿teméis? ¿Soy yo acaso lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer guardar la vida a mucho pueblo, como parece este día. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y consolólos, y habló al corazón de ellos. Y murió José de 110 años, y embalsamáronlo, y pusiéronlo en un ataúd en Egipto,